Bueno, pues planazos, que viene el verano, tiempo de vacaciones. Nos parece muy bien que la gente apueste por ver otros lugares del archipiélago. Es necesario conocer exactamente, en fin, en cuanto más detalle mejor, allá donde vivimos, en la tierra donde nacimos o la que nos ha acogido, conocerla y enseñársela a nuestros hijos. Y pues ya volaremos por ahí, ¿no?, a esos lugares tan lejos y tan maravillosos que tiene el planeta, si nos da el presupuesto, que bueno, que siempre hay que guardar un poquito para ir disfrutando por ahí. Quien me parece que de vacaciones más bien poquitas por los avatares que vienen, electorales y demás, es nuestra protagonista, es la candidata, la cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. Eso ya por sí es un hecho histórico. Es María Dolores Corujo, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. No me equivoco, ¿no? Imagino que vacaciones poquitas o de 10 minutos o 15 minutos cada 3 días, si se puede. Bueno, la verdad que llevamos una época algo complicada porque las vacaciones parece que eso no va conmigo, ¿no? Y sí, la verdad que uno tiene ganas también de descansar un poquillo, pero lo cierto es que asumo este reto con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fortaleza y sobre todo en un momento tan importante para el país como lo que nos estamos jugando el próximo 23 de julio. Quiero agradecer a la militancia de mi partido, especialmente al secretario regional, a Ángel Víctor Torres, y también a Pedro Sánchez, al presidente y secretario federal, pues por haber apostado por esta candidatura y, como bien decía, un hecho inédito en la política canaria, y es que una mujer de una isla no capitalina lidere la lista al Congreso de los Diputados por nuestra provincia. Así que feliz, pero con un alto componente de responsabilidad. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo, ya que empezamos por aquí, lo acabamos de mencionar, cómo lo ha asumido en su momento cuando la proponen? ¿Cómo lo asume y cómo lo gestiona y cómo se enfrenta a esta nueva etapa? La verdad que no estaba en absoluto dentro ni de mis prioridades, ni mucho menos. Fue una situación que se dio en una primera fase porque Pedro Sánchez le propone a Ángel Víctor que lidere la lista del Congreso. Evidentemente habíamos ganado las elecciones en Canarias y el liderazgo y el cariño, el afecto y la voluntad popular de los canarios y canarias mayoritariamente decidieron que fuera Ángel Víctor el presidente, y entendíamos que debía liderar el proyecto del Partido Socialista en el Parlamento canario. A partir de ahí, pues se vio la posibilidad de que fuera yo quien liderara el proyecto, y las decisiones de este tipo siempre se comparten con las personas importantes en tu vida. Y en este caso con mi familia y con mi marido valoramos, y les dije que bueno, que el partido me estaba pidiendo un último esfuerzo, eso lo llevo diciendo hace mucho tiempo, un esfuerzo tan importante con la que nos jugábamos en esta cita electoral. Si la España que queremos, la España que avanza o la España del retroceso y la España de la desigualdad. Y creo que es un momento crucial para el PSOE, crucial para España, crucial para la convivencia, para la democracia, y a partir de ahí el partido va a contar conmigo siempre, y aquí estamos dando la batalla y haciendo un extraordinario esfuerzo, sobre todo multiplicando nuestra presencia para poder explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de este país, de nuestra isla y de nuestra tierra, cuáles han sido los logros conseguidos por el gobierno del Partido Socialista y cuáles son las dos recetas. La receta de cuando gobierna el PSOE, ese escudo social de protección a la familia, a los trabajadores, al tejido social y económico de nuestro país, y como cuando gobierna el Partido Popular, con situaciones también complicadas como la crisis financiera, como nos llevó a la desigualdad, a la pobreza, a abaratar el despido, y como todo este tipo de situaciones debemos valorarla en la cita del 23 de julio. Ahora hablaremos justamente de esto, de propuestas y de planteamientos ideológicos. Hoy que presenta su partido, creo, el Partido Socialista. Hoy se presenta hoy sí, en Madrid el programa. Pero esto va a suponer que se aleja usted de Lanzarote, tendrá que renunciar a ser parlamentaria regional, porque eso es incompatible. No lo es con el caso de consejera del Cabildo, pero ¿abandonará el Cabildo de Lanzarote? Ni abandonaré el Cabildo, no abandonaré Lanzarote, no abandonaré Canarias. Tengo un compromiso real y sincero con todas las miles y miles de personas que han depositado la confianza
como nunca en el Partido Socialista en esta última cita electoral. El PSOE jamás en su historia ha obtenido los resultados que obtuvo el pasado 28 de mayo. Si hacemos una comparativa, creíamos que nuestro tope lo habíamos alcanzado en el año 2019 y todavía sumamos 540 votos más, es decir, que estamos en un momento importante dentro de nuestra organización, que esa confianza depositada por la ciudadanía de Lanzarote y de Canarias no podemos en absoluto defraudar, todo lo contrario, estaremos atentos a todas las medidas que hemos llevado a cabo, a seguir defendiéndolas, ni un paso atrás en los derechos, en la consolidación de los grandes objetivos y retos que tiene la isla de Lanzarote y que tiene Canarias, y por supuesto que voy a seguir estando comprometida y activa con la política insular, regional y evidentemente defendiendo lo que nos afecta a todos. Claro. Porque hablar de pensiones, hablar de igualdad, hablar de derechos, hablar de libertades, evidentemente es hablar del PSOE y de todo lo que nos afecta. Que es de lo que menos se habla en las distintas comparecencias de Pedro Sánchez en varios medios de comunicación. Estos últimos días habla mucho de cosas de que nada tienen que ver con propuestas, ¿no? ¿Es un riesgo palpable, cierto, es solo un eslogan, un mensaje electoral, que si gobierna la derecha, en este caso sería Vox fundamentalmente, y el Partido Popular, vamos a retroceder en derechos y libertades? Bueno, yo creo que no es un eslogan de campaña, es que lo que estamos viendo justo ahora, en donde se han conformado los gobiernos de derecha, en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Hemos podido comprobar aquí tan cerquita como en Lanzarote, en un municipio en Tías, la representante de Vox exigía la retirada de la bandera del movimiento LGTBI en la conmemoración del Día Internacional, sobre una bandera que representa a la mayoría social, una bandera que representa la libertad, de una ley también del Partido Socialista, porque fue José Luis Rodríguez Zapatero quien aprobó la ley de matrimonio igualitario, exactamente igual que ha hecho Pedro Sánchez con la aprobación de la ley trans. Es decir, esto no es un riesgo, es una realidad. Ayer veíamos y comprobábamos cómo el movimiento cultural, los agentes culturales en nuestro país se han manifestado claramente sobre algo que era impensable, y es la censura de determinadas obras de teatro que la derecha, el Partido Popular, pues ha censurado y ha cancelado todo ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque hablan pues de la guerra civil, porque hablan de la mujer y los derechos de la mujer, porque hablan del movimiento LGTBI, porque hablan de la República, es decir, algo increíble. La cultura, la educación, aquello que permite el pensamiento crítico, la libertad de expresión se está poniendo en riesgo. Por esa razón, el Partido Popular, yo lo digo en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar, no me preocupa, no nos debiera preocupar Vox. Vox únicamente le dará los votos útiles al Partido Popular para hacer lo que han querido hacer siempre y lo que han hecho cuando han gobernado, que es gobernar para una minoría de la sociedad española, para unos pocos, olvidándose de la inmensa mayoría de la sociedad española, pero sobre todo para hacer lo que no han podido hacer nunca y siempre han intentado conseguir, que es precisamente derogar esas leyes que ellos llaman ideológicas y que nosotros llamamos leyes que defienden el progreso, pero que defienden la libertad. Y esto es lo que nos estamos jugando el próximo 23 de julio. Acaba de mencionar justamente que le va a dar lo que quiere al Partido Popular y según en qué momento y en qué lugar y ocasión también a Coalición Canaria, regresando a Lanzarote y por ejemplo en el caso de Teguise, que se ha dado ese pacto gracias al respaldo precisamente de Vox. Sí es cierto que cuando hemos preguntado a la actual alcaldesa Olivia Duque, ella ha dicho que bueno, que no tiene nada que ver la política, se lo pregunto porque justamente usted ha estado en la política local, municipal, insular, regional y ahora también en la nacional. Cuando hemos preguntado a Olivia Duque ha dicho que nada tiene que ver, que ella se centra en las personas y que nada tiene que ver la política municipal con lo que puedan decir los de Vox pues, a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo de real es esto, Loli? Primero, falso. Es falso porque ya estamos viendo las primeras iniciativas que está llevando Vox en las distintas instituciones. En Canarias, ponemos en el caso de Tías, como lo veremos, en el municipio de Teguise.
Pero fíjense, un partido llamado nacionalista, evidentemente de derecha, ha pactado con la extrema derecha, con esa extrema derecha en la que busca la centralidad, en la que nunca ha creído en los estatutos de autonomía, ni por supuesto en las comunidades autónomas, ni en la transferencia de competencia, pero un partido que promueve el odio, que promueve la desigualdad, la xenofobia y el racismo, y se sienten tan cómodos, y no ha pasado nada, y el pacto es con Coalición Canaria, porque era el voto necesario para que fuese alcaldesa una nacionalista de derecha, en este caso Coalición Canaria. Por eso le decíamos el otro día y afeábamos a Osvaldo Betancourt cómo es posible que usted se presente en el Cabildo con el movimiento LGTBI cuando usted pacta y tiene un acuerdo en el municipio en el que antes de ayer era alcalde, defendiendo precisamente las políticas de todos aquellos que pretenden derogar las leyes que permiten que la ciudadanía en este país sean felices, porque son leyes que defienden la libertad, que defienden el progreso, pero fundamentalmente que hacen felices a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Luego es absolutamente lamentable, pero es la contradicción de lo que dicen el día antes de las elecciones que nunca harán y lo que hacen en el minuto después. Esto es lo que hemos estado acostumbrados, desgraciadamente, en nuestra tierra, la falta de coherencia, la falta de convicción y sobre todo lo que podríamos denominar, sin lugar a duda y sin ánimo de equivocarnos, un auténtico fraude electoral. Ángel Víctor Torres ha dicho que deja Canarias mejor de la que se la encontró hace 4 años. ¿Cree que Pedro Sánchez puede decir exactamente lo mismo y, por tanto, hay razones para votarles a ustedes? Bueno, lo más importante es, cuando tú oyes al Partido Popular, primero vamos a conocer, espero que en algún momento conozcamos alguna propuesta, porque la única propuesta del Partido Popular durante estos años ha sido derogar el sanchismo, como si el sanchismo fuese algo negativo. Entonces la respuesta que le damos al Partido Popular es que España necesita y merece más sanchismo. Y me voy a explicar, por tanto, más socialismo. Fíjense, si derogar el sanchismo, ¿qué significa? Derogar la revalorización de las pensiones, las prestaciones que se han subido más de un 8,5% a nuestros jubilados y jubiladas, frente a un Partido Popular que lo que defiende es que usted, el que pueda, se paga un seguro privado de pensiones, porque ellos siempre hablan de la insostenibilidad del sistema. Derogar el sanchismo es incrementar más del 40% el salario mínimo interprofesional, en el que estaba en el 640 euros y en este momento está en 1080 euros, es decir, equiparándonos al conjunto de la Unión Europea. Derogar el sanchismo es volver a la reforma laboral del abaratamiento del despido, de la no consolidación del empleo digno y estable en este país para las familias y para los trabajadores, volver a recuperar los convenios y el acuerdo social. Eso es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo es incrementar en más de 2.500 millones de euros las becas a nuestros universitarios y universitarias para que puedan seguir cursando sus estudios defendiendo una educación pública y que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país puedan tener una educación en la que puedan formarse y nuestros hijos puedan tener un futuro mejor. Eso es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo es derogar la ley de la eutanasia, donde las personas podamos decidir morir dignamente. Eso es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo es derogar la ley de matrimonio igualitario y derogar la ley trans y todas las leyes que permiten, que consolidan los derechos y sobre todo la libertad. Derogar el sanchismo es cuestionar y negar la violencia machista criminal, donde miles de mujeres han muerto en manos de hombres por el simple hecho de serlo. Eso es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo es seguir creciendo como está creciendo España desde el punto de vista económico, que es el país que más crece en el conjunto de la Unión Europea. Derogar el sanchismo es tener, como nunca hemos tenido en la última serial de los últimos 15 años, más de 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Derogar el sanchismo es tener más empleo que nunca directo. Derogar el sanchismo es recuperar la convivencia en Cataluña, es haber acabado
con el conflicto territorial y con el terrorismo, como tuvo que recordar el otro día el presidente Zapatero, porque fue con su gobierno cuando se acabó con ETA? ¿Qué es derogar el sanchismo? Porque algunos nos critican, esa derecha rancia propia de otros tiempos, hablan de acuerdos con Bildu y con Esquerra. Cuando el Partido Popular pactó con Esquerra y con Bildu votar en contra de la reforma laboral de Pedro Sánchez, ¿eso es bueno para España? ¿Eso no es antipatriótico? Sin embargo, cuando el Partido Socialista con Pedro Sánchez aprueba la revalorización de las pensiones, subiéndola a un 8,5% por encima del IPC, y está apoyado por Bildu y Esquerra, ¿eso es antipatriotismo, alta traición para España? ¿Cómo es posible que hayan utilizado el único discurso que le he escuchado al Partido Popular? Es el odio, es la mentira, es el bulo, es la descalificación y el insulto hacia el presidente del gobierno, porque no tienen ni un solo indicador, ni una sola razón por la que decir que España está muchísimo mejor que como nos la encontramos. Estamos en tiempos, evidentemente, de hacer, de ver y de escuchar distintas encuestas, Loli, y precisamente por qué con todos estos avances que acaba de mencionar, ¿no? Que son datos y son realidades y es evidente en empleo, en sanidad, en igualdad, en distintos avances sociales, ¿por qué en muchas de esas encuestas, si no en la mayoría, el Partido Popular ha estado estos últimos meses por encima del Partido Socialista? Aunque sí es verdad y también es cierto que en estas últimas, de estos últimos días, incluso de hoy mismo, se está demostrando el remonte del Partido Socialista. Pero ¿qué explicación le dan a estos resultados? Esa es la explicación que tengo y que comparto con ustedes y que tenemos en los análisis que hemos podido hacer, es que el presidente del gobierno de España se ha colocado bajo sus espaldas toda la responsabilidad de una legislatura tremendamente dura. El presidente del gobierno de España no tuvo tiempo para defenderse de las descalificaciones, de los bulos, de las fake news que han venido virtiendo a través de las redes sociales, creando odio, violencia, una situación tremenda que pone en riesgo la convivencia y la democracia. Y lo hemos hecho porque él ha estado centrado en rescatar a la familia, en rescatar a las empresas, en poner un escudo social de protección ante los peores momentos que jamás pudimos imaginar con una pandemia. Y eso lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y lo ha hecho además buscando recursos de los fondos Next Generation en Europa frente a un Partido Popular que iba a Bruselas para impedir que esos fondos económicos llegaran a nuestro país, para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para proteger a quienes éramos más vulnerables, especialmente, fíjense, Canarias, que nos transfirió 1.144 millones de euros para la protección también del tejido económico y empresarial de nuestra isla. Los ERTE, cuando ya pasábamos de esa situación, porque fíjense cómo estamos hoy, España está mejor que nunca desde el punto de vista económico y en el empleo, pero esa travesía tuvimos que pasarla, llega una guerra en Ucrania, provocando una inflación importantísima en el conjunto de la zona euro. Pero fíjense, ahí estuvo un presidente no solo querido, sino respetado por el conjunto de la Unión Europea, elevando propuestas para poder minimizar y ponerle un tope al gas y permitir que se abaratara el consumo o la factura eléctrica en nuestro país. Eso que algunos llamaban el timo ibérico, lo recordarán, y sin embargo lo consigue el presidente del gobierno de España. Situaciones como esa no existe presidente alguno en la política europea. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que gestionamos, trabajamos, protegimos tanto y nos centramos en sacar al país adelante en situaciones tan difíciles que cometimos el error de no explicarlo. Por eso es el momento de explicar todos los avances, pero sobre todo decirle a los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando algo muy sencillo. ¿Creen ustedes que con el Partido Popular va a mejorar sus condiciones de vida? ¿Van a mejorar sus condiciones personales, laborales? ¿Va a facilitar la igualdad, la libertad, la convivencia? ¿O nos vamos a encontrar en situaciones impensables
de confrontación territorial, de desigualdad, de pobreza, de austericidio, de recorte. Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando vayamos a votar el próximo 23 de julio. ¿Qué España queremos? Si la España que avanza, la España que progresa, la España en la que cabemos todos, la España de la concordia, la España del respeto a las comunidades autónomas, la España de la libertad, o la España que algunos sueñan y que quieren poner en un reloj de hace 25 años en la historia. Eso es lo que nos estamos jugando el próximo 23 de julio. Pero frente al que insulta, al que descalifica, al que miente porque no tiene propuesta, nosotros lo que tenemos que salir es explicando y redoblando el esfuerzo para decir quiénes somos, quién hemos sido históricamente, porque no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista es el partido que más se parece a España, ninguna duda. Es el partido que más ha gobernado este país y es el partido que busca soluciones a los problemas enquistados que generaron otros. Es el partido de la libertad. Tenemos que ir terminando ya. Candidata, viene el Partido Socialista de una rotunda victoria en Lanzarote, en todos los municipios. ¿Cree usted que los lanzaroteños y lanzaroteñas, que lo tienen muy reciente, seguirán confiando en el Partido Socialista al Congreso y al Senado con Manolo Fajardo, o cambiarán el chip porque esto no es Canarias sino Madrid? No, yo estoy convencida de que cuando hablamos de los pensionistas, de la revalorización de las pensiones, cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, cuando hablamos por primera vez que el resto de países europeos lo tenían menos España, porque jamás el Partido Popular creyó en el ingreso mínimo vital, cuando hablamos de la apuesta por la sanidad pública, con la inversión sin precedente que se ha hecho en Canarias y también en Lanzarote, gracias precisamente a los recursos del Estado y de la comunidad autónoma, cuando hablamos de la dependencia y que de las mujeres especialmente somos nosotras las que nos dedicamos a los cuidados de los dependientes, tengamos derechos que antes no teníamos, cuando hablamos de las mujeres, especialmente mujeres, que nos dedicamos a los servicios de limpieza del hogar, que hoy por primera vez pueden cotizar, y que les damos ese derecho que antes no teníamos, cuando hablamos de morir dignamente, cuando hablamos de todas esas leyes que hacen felices a la gente, cuando hablamos del empleo digno, yo estoy convencida que Lanzarote va a responder como ha respondido siempre. En primer lugar porque lo he dicho y además se puede comprobar en nuestro histórico. Esta es una isla progresista, es una isla abierta, es una isla inclusiva, es una isla de gente que respeta al otro, una isla que no quiere la confrontación, la crispación ni la desigualdad, una isla que defiende y que mira al diferente igual, exactamente igual. Y por eso estoy convencida que tanto en Canarias como en Lanzarote el Partido Socialista volverá a revalidar la confianza en el PSOE el próximo 23 de julio. El Senado en la isla de Lanzarote, no hemos tenido mejor senador en este mandato que Manolo Fajardo. Se ha comprometido en cada uno de los asuntos clave, no solo de Canarias, sino especialmente de nuestra isla. Ha sido una persona, un senador que siempre tuve al lado para resolver problemas tan importantes como por ejemplo las viviendas de Valterra, entre otros. Hemos hecho leyes específicas en el Congreso de los Diputados para resolver problemas que existían en Lanzarote de hace más de 60 años, como por ejemplo es recuperar esas viviendas y dárselo a sus legítimos propietarios. ¿Con esto qué quiero decir? Necesitamos política de nivel, necesitamos política de protección, necesitamos una política de igualdad, de progreso y de libertad. Nosotros necesitamos demostrarle a la gente que la otra época son de aquellos que añoran un tiempo pasado y que a algunos todavía nos parece impensable que haya vuelto otra vez al debate la homofobia, la xenofobia, el odio, la crispación, la mentira y el insulto. Eso no es la política. Pues aquí lo tenemos que dejar. María Dolores, muchísimas gracias por haber venido y como a todo el mundo mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Porque no queda nada, quedan 15 días mal contados. Pues sí. O 18. Hoy es la pegada de carteles. Hoy es la pegada de carteles, Hoy es, esta tarde, así que arranca la campaña electoral. Oficialmente. ¿Ya te vas? Te dejo con más ¿Te política. vas a verla? A la campaña, inicio de la Por campaña. ejemplo, pues para no sí. perderte desde el minuto 1. Muchas gracias. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana. Yo sigo aquí porque enseguida se llena esto de representantes de distintos partidos políticos para hablar de política. Enseguida volvemos.